En medio del tumulto y la confusión del mundo actual, a menudo olvidamos buscar respuestas en la fuente más esencial y constante. Hoy, te invitamos a embarcarte en un viaje que revela una verdad antigua y profunda, una verdad que ha estado presente desde el principio de los tiempos, pero que muchas veces permanece oculta en el ruido de nuestras rutinas diarias. En este video, profundizaremos en la sabiduría que proviene de Dios. La verdadera sabiduría va más allá de la simple adquisición de conocimiento. No se trata solo de tener respuestas a preguntas o soluciones a problemas, sino de la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera prudente y efectiva, permitiéndonos enfrentar las complejidades de la vida con discernimiento. La forma más elevada y genuina de sabiduría proviene de una fuente superior, viene de Dios. A lo largo de este video, exploraremos juntos el poder transformador de esta sabiduría divina, descubriendo cómo puede revolucionar nuestras vidas, guiándonos en los desafíos más difíciles y proporcionando una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Antes de continuar, me gustaría pedirte que le des like a este video para que podamos alcanzar e inspirar a muchas más personas. Y, si no quieres perderte nuestro contenido edificante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La sabiduría que proviene de Dios es un regalo valioso, un tesoro inestimable que nos guía en todas las áreas de la vida. Pero ¿de dónde proviene esa sabiduría? ¿Cuál es su verdadero origen? Para entender plenamente el origen de la sabiduría divina, necesitamos mirar las Escrituras, donde encontramos una orientación clara y profunda sobre este tema. La sabiduría de Dios tiene sus raíces en el mismo Dios. No es algo que podamos adquirir solo con el estudio humano o con la experiencia de vida. En Proverbios, capítulo 9, versículo 10, leemos: «El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia». Esto nos muestra que el comienzo de la verdadera sabiduría está en el reconocimiento de la soberanía y santidad de Dios. Temer al Señor no significa tener miedo, sino tener un profundo respeto y una reverencia genuina por Él. Ese es el punto de partida para cualquier persona que busque la sabiduría divina. Otro versículo importante se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 5. «Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será concedida». Este versículo nos asegura que Dios es generoso al conceder sabiduría a aquellos que la buscan con sinceridad. Todo lo que necesitamos hacer es pedir con fe, creyendo que Dios escuchará y responderá nuestras oraciones. La sabiduría divina, por lo tanto, es un don gratuito que está al alcance de todos aquellos que la desean y la piden con humildad. La Biblia también nos enseña que la sabiduría de Dios se revela a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, Pablo escribe: «Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, aun las profundidades de Dios». El Espíritu Santo es nuestro consejero y guía, quien nos conduce a la verdad y nos da discernimiento para comprender las cosas de Dios. La sabiduría humana y la sabiduría divina son conceptos profundamente diferentes, cada uno con sus características y orígenes propios. Comprender estas distinciones es esencial para saber cómo debemos vivir y tomar decisiones basadas en la verdadera sabiduría. La sabiduría humana a menudo se fundamenta en el conocimiento adquirido a través de estudios, experiencias y observaciones. Puede ser valiosa en muchos aspectos prácticos de la vida, como la ciencia, la tecnología y la gestión. Sin embargo, la sabiduría humana es limitada e imperfecta. Está sujeta a los errores y debilidades de la condición humana y puede verse influenciada por prejuicios, emociones e intereses personales. En otras palabras, por más sofisticada que sea, la sabiduría humana es finita
y está sujeta a las limitaciones de la mente humana. En contraste, la sabiduría divina trasciende todas las limitaciones humanas. Viene directamente de Dios, quien es omnisciente, omnipotente y omnipresente. La sabiduría divina es perfecta, inmutable y eterna. Mientras que la sabiduría humana puede fallar y resultar insuficiente en situaciones complejas, la sabiduría divina es siempre justa y correcta, ofreciendo soluciones y orientaciones que van más allá de la comprensión humana. Un ejemplo claro de esta diferencia está en las Escrituras. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, Pablo escribe: «Porque la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana». Este versículo destaca la superioridad de la sabiduría divina en comparación con la sabiduría humana. Incluso aquello que podría parecer locura a los ojos humanos es, en realidad, más sabio que el mayor conocimiento que los hombres pueden alcanzar. Además, la sabiduría humana a menudo busca gratificación inmediata y éxito material, mientras que la sabiduría divina se centra en valores eternos y espirituales. Como se dice en Mateo, capítulo 6, versículo 33, la sabiduría divina nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todas las demás cosas nos serán añadidas. Nos guía a vivir de una forma que agrade a Dios y beneficie al prójimo, promoviendo paz, justicia y amor. Otra diferencia fundamental es que la sabiduría humana tiende a ser individualista y egoísta, enfocada en beneficios personales, mientras que la sabiduría divina es altruista y compasiva, siempre buscando el bien mayor y el cumplimiento del propósito de Dios. En Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18, leemos: «Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz». Aquí vemos que la sabiduría divina se caracteriza por cualidades que promueven armonía y justicia, contrastando fuertemente con las motivaciones, a menudo egoístas, de la sabiduría humana. Además, mientras que la sabiduría humana puede llevar a la arrogancia y al orgullo, la sabiduría divina promueve humildad y dependencia de Dios. La verdadera sabiduría nos hace reconocer nuestras limitaciones y la grandeza de Dios, llevándonos a confiar en Él, y no en nuestro propio entendimiento, como está escrito en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Buscar la sabiduría de Dios es una profunda jornada espiritual, que implica un compromiso total con las enseñanzas divinas y una búsqueda sincera de orientación celestial. Este proceso es fundamental para cualquier cristiano que desee vivir de acuerdo con los principios divinos y tomar decisiones sabias y justas. La oración es la base para buscar la sabiduría divina. Es a través de la oración que nos conectamos directamente con Dios, expresamos nuestras necesidades y pedimos su orientación. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: «Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será concedida». La oración debe ser fervorosa y constante, reconociendo nuestra total dependencia de Dios para recibir la sabiduría que necesitamos. Es importante orar con fe, creyendo que Dios escucha y responde nuestras súplicas. La lectura y la meditación en la Biblia son indispensables para obtener la sabiduría de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y contiene la sabiduría necesaria para guiar nuestras vidas. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, está escrito: «Tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino». Dedicar tiempo diario a la lectura de la Biblia nos ayuda a entender los principios de Dios y a aplicarlos en nuestro día a día. Meditar en las Escrituras
significa reflexionar profundamente sobre lo que leemos, buscando entender el contexto y cómo las enseñanzas se aplican a nuestras circunstancias actuales. Es un proceso de internalización que nos transforma y nos moldea conforme a la voluntad de Dios. Mantener una comunión constante con el Espíritu Santo es vital para recibir la sabiduría divina. El Espíritu Santo es nuestro consejero y guía, revelándonos las verdades de Dios. La comunión con el Espíritu Santo puede cultivarse a través de la oración, la adoración y la sensibilidad a su orientación. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo, que habla de diversas maneras, incluyendo pensamientos, sentimientos y situaciones. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos conduce a toda la verdad y nos capacita para vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Participar en una comunidad de fe es otra forma importante de buscar la sabiduría de Dios. Muchas veces, Dios usa a otras personas para enseñarnos y orientarnos. Participar en grupos de estudio bíblico, cultos y tener comunión con otros cristianos nos ayuda a crecer en sabiduría y entendimiento. En Proverbios, capítulo 11, versículo 14, está escrito: «Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad». El compartir experiencias y conocimientos con otros creyentes fortalece nuestra fe y nos proporciona nuevas perspectivas sobre las enseñanzas de Dios. Aprendemos unos de otros y somos animados a aplicar la sabiduría divina en nuestras vidas. La reflexión y el autoexamen son prácticas esenciales para alinear nuestra vida con la sabiduría de Dios. Evaluar nuestras acciones y decisiones a la luz de los principios bíblicos nos ayuda a identificar áreas en las que necesitamos crecer y cambiar. Esto implica la humildad de reconocer nuestros errores y la disposición para corregir nuestro camino. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos aconseja confiar en el Señor de todo corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Reconocer la soberanía de Dios en todos nuestros caminos es fundamental para recibir su orientación y sabiduría. La práctica del autoexamen regular nos mantiene enfocados en la voluntad de Dios y nos ayuda a ajustar nuestras actitudes y comportamientos según sea necesario. Además, la sabiduría de Dios se revela frecuentemente a través de situaciones desafiantes y difíciles. Muchas veces, Dios usa pruebas para enseñarnos y moldearnos. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, está escrito: «Hermanos míos, considérenlo un gran gozo cuando se enfrenten con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Considérense sumamente afortunados cuando tengan que enfrentar diferentes pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe genera perseverancia, y la perseverancia debe completar su obra, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada». Las dificultades pueden enseñarnos lecciones valiosas y profundizar nuestra dependencia de Dios. Al enfrentar desafíos con una actitud de fe y determinación, estamos más preparados para recibir la sabiduría que Dios desea concedernos. Buscar la sabiduría divina también implica la práctica de la obediencia. Cuando recibimos orientación divina, es crucial actuar de acuerdo con esa dirección. Obedecer los mandamientos de Dios es una demostración de nuestra fe y confianza en su sabiduría. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús afirmó: «Si me aman, obedecerán mis mandamientos». La obediencia nos coloca en un camino de bendiciones y nos permite experimentar la plenitud de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Por último, es esencial cultivar un corazón humilde y aprender continuamente. La sabiduría divina es frecuentemente concedida a aquellos que se acercan a Dios con un espíritu quebrantado y un deseo sincero de crecer. En Mateo, capítulo 5, versículo 3, Jesús dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». La humildad nos hace receptivos a la instrucción divina
y nos capacita para vivir conforme a los propósitos de Dios. Reconocer nuestra necesidad de sabiduría y estar dispuestos a aprender y cambiar son actitudes que Dios honra y recompensa. La búsqueda de la sabiduría divina es un proceso continuo que transforma profundamente nuestras vidas. Involucra oración fervorosa, estudio dedicado de las Escrituras, comunión con el Espíritu Santo, participación activa en la comunidad de fe, reflexión personal, humildad, enfrentamiento de desafíos con fe, práctica de la obediencia y un corazón abierto al aprendizaje. Al seguir estos pasos, podemos crecer en la sabiduría divina y vivir una vida que honra y glorifica a Dios, beneficiando no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. Recibir la sabiduría de Dios es una experiencia transformadora, y los signos de esa sabiduría en acción pueden percibirse en varias áreas de nuestra vida. Reconocer estos signos nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto y que Dios está operando en nosotros de manera especial. Uno de los primeros signos de que estás recibiendo la sabiduría de Dios es un discernimiento más afinado. La sabiduría divina nos capacita para distinguir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto. Comienzas a notar un cambio en tu capacidad para tomar decisiones que reflejan los valores y principios bíblicos. Este discernimiento se manifiesta tanto en las elecciones cotidianas como en las decisiones más importantes, mostrando que Dios está guiando tus pasos de manera directa y evidente. Otro signo importante es la paz interior. La sabiduría de Dios trae una paz que trasciende las circunstancias. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Incluso ante desafíos e incertidumbres, esa paz permanece constante, indicando que estás alineado con la voluntad de Dios y que Él está orientando tus decisiones y acciones. Esa paz es un fruto de la sabiduría divina, que conforta y fortalece, independientemente de las condiciones externas. La humildad es otro signo evidente de que estás recibiendo la sabiduría de Dios. Cuando la sabiduría divina comienza a operar en tu vida, notas un cambio en la manera en que te ves a ti mismo y cómo ves a los demás. En lugar de actuar con arrogancia o orgullo, te vuelves más humilde, reconociendo que toda sabiduría y entendimiento provienen de Dios. Esa humildad se refleja en tus interacciones, haciéndote más compasivo y dispuesto a servir. La verdadera sabiduría divina siempre promueve la humildad, ya que nos hace entender nuestra dependencia de Dios. Además, la sabiduría de Dios se manifiesta en la producción de frutos espirituales. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, que incluye amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando estás recibiendo la sabiduría de Dios, esos frutos comienzan a florecer en tu vida. Tus acciones y actitudes reflejan los atributos del Espíritu Santo, evidenciando que la sabiduría divina está moldeando tu carácter y comportamiento de manera positiva y visible. Otro indicativo de que estás recibiendo la sabiduría de Dios es la capacidad de aconsejar y guiar a otros. La sabiduría divina no es solo para beneficio propio, sino también para edificar y guiar a quienes te rodean. Las personas comienzan a buscar tu consejo y orientación, percibiendo que tus palabras están llenas de discernimiento y comprensión. Este don de aconsejar es un claro signo de que Dios está usando tu vida como un canal de su sabiduría para impactar la vida de otros. Tu capacidad de ofrecer consejos sabios y edificantes es evidencia del trabajo de Dios en tu vida. La habilidad de enfrentar desafíos con confianza y fe es otro signo de que estás recibiendo la sabiduría de Dios. Cuando recibes la sabiduría divina, te vuelves más resiliente frente a las adversidades. En lugar de ser dominado por el miedo o la duda, confías en que Dios está en control
y que Él te dará la sabiduría necesaria para cualquier situación. Esa confianza es un reflejo de tu fe, fortalecida por la sabiduría de Dios. Notas que, independientemente de las circunstancias, Dios está dirigiendo tus pasos y proporcionando la orientación necesaria para cada desafío. La gratitud también es un signo de que estás recibiendo la sabiduría de Dios. La sabiduría divina nos lleva a reconocer y agradecer por las bendiciones que Dios concede en nuestras vidas. Comienzas a observar y valorar tanto las pequeñas como las grandes bendiciones del día a día, desarrollando un corazón agradecido. Esa gratitud se refleja en tus oraciones, actitudes y acciones, evidenciando un constante reconocimiento de la bondad y provisión de Dios. En resumen, los signos de que estás recibiendo la sabiduría de Dios incluyen un discernimiento más afinado, paz interior, humildad, la producción de frutos espirituales, la capacidad de aconsejar a otros, enfrentar desafíos con confianza y gratitud. Estos signos muestran que Dios está operando de manera poderosa y transformadora en tu vida, guiando tus pasos y moldeando tu carácter conforme a su voluntad. Reconocer y celebrar estos signos fortalece tu fe e incentiva una búsqueda continua de la sabiduría divina. Buscar y vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios es un objetivo noble y esencial para una vida cristiana plena, pero muchos obstáculos pueden surgir a lo largo de ese camino. Identificar y superar estos obstáculos es fundamental para permitir que la sabiduría divina fluya libremente en nuestras vidas. Uno de los mayores obstáculos a la sabiduría divina es el orgullo. El orgullo nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios y de su orientación. En Proverbios, capítulo 11, versículo 2, está escrito: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría». El orgullo nos lleva a confiar en nuestro propio entendimiento y a rechazar el consejo divino, creando una barrera que nos aleja de la verdadera sabiduría. Para vencer el orgullo, es necesario cultivar la humildad, reconociendo que toda sabiduría y entendimiento provienen de Dios. La oración diaria y la meditación en la palabra de Dios ayudan a mantener nuestro corazón humilde y abierto a la orientación divina. Practicar el servicio al prójimo, reconocer nuestras limitaciones y pedir ayuda a Dios y a las personas a nuestro alrededor son maneras efectivas de combatir el orgullo y abrir espacio para la sabiduría divina. Otro obstáculo significativo es la falta de fe. La duda y la incredulidad pueden impedirnos buscar y recibir la sabiduría de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, se nos advierte: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor». La falta de fe nos deja vulnerables a la inconstancia y nos impide confiar plenamente en la orientación divina. Fortalecer nuestra fe requiere un compromiso constante con la oración, la lectura de las Escrituras y la participación activa en la comunidad de fe, donde podemos ser alentados y fortalecidos por otros creyentes. La práctica de registrar respuestas a oraciones y las bendiciones recibidas puede fortalecer nuestra fe al ver evidencias concretas de la fidelidad de Dios. La distracción y el exceso de preocupaciones también pueden bloquear la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, y la preocupación constante por los problemas diarios puede alejarnos de la búsqueda de la sabiduría divina. En Lucas, capítulo 10, versículo 41, Jesús dice a Marta: «Marta, Marta, estás preocupada e inquieta con muchas cosas». Cuando nuestras mentes están sobrecargadas, es difícil escuchar la voz de Dios y seguir su orientación. Para superar este obstáculo, es esencial establecer prioridades claras, dedicar tiempo diario a la oración y la meditación, y aprender a confiar en que Dios cuidará de nuestras preocupaciones. Practicar el descanso sabático y momentos de reflexión silenciosa
puede ayudar a realinear nuestro enfoque en la sabiduría divina. Aprender a decir no a actividades excesivas y simplificar nuestra vida también puede liberar tiempo y energía para concentrarnos en las cosas de Dios. Además, el pecado no confesado es un gran obstáculo para la sabiduría divina. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, volviéndonos insensibles a su orientación. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, está escrito: «Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él esconda su rostro para no escuchar». Confesar y abandonar el pecado es esencial para restaurar la comunión con Dios y permitir que su sabiduría fluya en nuestras vidas. La práctica regular de la confesión, ya sea en oración personal o a través del sacramento de la reconciliación, nos mantiene puros y sensibles a la voz de Dios. Es importante también buscar la ayuda de un mentor espiritual o de un grupo de apoyo para lidiar con pecados persistentes y encontrar caminos para la libertad y la restauración. La resistencia al cambio es otro obstáculo que puede impedirnos recibir la sabiduría divina. La sabiduría de Dios muchas veces nos desafía a cambiar nuestras actitudes, comportamientos y formas de pensar, pero la resistencia a lo nuevo puede mantenernos atrapados en patrones antiguos que no reflejan la voluntad de Dios. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo exhorta: «No se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente». Estar dispuestos a cambiar y a transformarnos es fundamental para recibir y aplicar la sabiduría divina. La apertura para aprender cosas nuevas, la disposición para abandonar hábitos antiguos y el valor para seguir nuevas direcciones son esenciales para vencer este obstáculo. Participar en cursos, seminarios y estudios bíblicos que desafíen nuestro pensamiento y expandan nuestro entendimiento puede ser muy beneficioso. Por último, la influencia negativa de otras personas puede ser un gran impedimento. Amigos, familiares o colegas que no comparten la misma fe o valores pueden desanimarnos y alejarnos de la búsqueda de la sabiduría de Dios. En Primera Epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, Pablo advierte: «No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Elegir cuidadosamente las influencias a nuestro alrededor es vital para mantener nuestro enfoque en la sabiduría divina. Esto puede significar limitar el tiempo con personas que nos alejan de Dios y buscar activamente relaciones con aquellos que nos animan a crecer espiritualmente. Formar parte de una comunidad de fe vibrante y activa, donde podamos encontrar apoyo, ánimo y buenos ejemplos, es crucial para nuestro caminar espiritual. Superar estos obstáculos requiere una combinación de humildad, fe, enfoque, arrepentimiento, disposición para cambiar y discernimiento en nuestras relaciones. Al enfrentar y remover estas barreras, abrimos camino para que la sabiduría de Dios inunde nuestras vidas, guiándonos en cada decisión y paso. El camino hacia la sabiduría divina es continuo y requiere vigilancia constante contra estos obstáculos, que pueden surgir en cualquier momento. Con el compromiso de buscar a Dios de todo corazón, podemos vivir en la plenitud de la sabiduría que Él desea concedernos. A medida que exploramos la profundidad y la riqueza de la sabiduría divina, percibimos el impacto transformador que puede tener en nuestras vidas. La sabiduría que proviene de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza viva que moldea nuestras elecciones, actitudes y acciones diarias. Nos orienta en tiempos de incertidumbre, trae paz en medio de la tormenta y nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos divinos. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes la necesidad de mayor discernimiento y claridad. Considera cómo la sabiduría de Dios puede iluminar esos aspectos y traer una nueva perspectiva. Reflexiona sobre los pasos que puedes dar para buscar esa sabiduría de forma más profunda e intencional.
ya sea a través de la oración, la meditación en las Escrituras o la comunión con el Espíritu Santo y con otros creyentes. Imagina cómo sería tu vida si pudieras acceder a esa sabiduría diariamente. ¿Cómo cambiarían tus decisiones? ¿Cómo se transformarían tus relaciones? ¿Cómo se fortalecería tu paz interior? La sabiduría divina es una herramienta poderosa que Dios nos ofrece para navegar por la vida con confianza y propósito. Cada momento es una nueva oportunidad para buscar la sabiduría divina y permitir que guíe tu camino. Al abrir tu corazón y mente a la orientación de Dios, descubrirás que su sabiduría no solo ofrece respuestas, sino que también transforma profundamente tu ser y tu visión del mundo. Esta es una invitación para continuar este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Permite que la sabiduría de Dios se manifieste en todos los aspectos de tu vida, trayendo claridad, paz y propósito. Que tu búsqueda de la sabiduría divina sea constante y que puedas ver los frutos de esa sabiduría en todas las áreas de tu vida. Al final de esta reflexión sobre la importancia y los beneficios de la sabiduría divina, nada es más apropiado que volvernos a Dios en oración, buscando este precioso regalo que Él ofrece generosamente. Vamos juntos, en espíritu de humildad y fe, a pedirle al Señor que nos conceda la sabiduría que viene de lo alto. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti con corazones humildes y sedientos de tu sabiduría. Reconocemos que en ti reside toda fuente de conocimiento y entendimiento y que sin tu orientación estamos perdidos. Señor, así como clamó el salmista, pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Guíanos, Señor, en cada paso que damos, iluminando nuestras decisiones y ayudándonos a andar por el camino de la justicia. Padre, en Santiago, capítulo 1, versículo 5, tú nos prometiste que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedirla a ti, que la das generosamente a todos sin reproche. Por lo tanto, con fe, pedimos que derrames sobre nosotros tu sabiduría. Enséñanos a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, a tomar decisiones que te honren y a vivir de acuerdo con tus preceptos. Que podamos, Señor, reflejar tu sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas, ya sea en los desafíos cotidianos o en las grandes elecciones que moldean nuestro futuro. Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, te pedimos que habites en nuestros corazones y mentes, trayendo claridad y entendimiento en todas las situaciones que enfrentamos. Ayúdanos a escuchar tu voz y a seguir tu orientación con confianza y obediencia. Danos el valor de abandonar nuestros propios caminos y de someternos completamente a tu voluntad. Que la sabiduría de Dios renueve nuestras mentes y corazones diariamente para que podamos estar siempre en sintonía con tu voluntad. Señor Jesús, nuestro Salvador y Maestro, queremos seguir tu ejemplo de vida, lleno de sabiduría, amor y compasión. Que podamos reflejar tu luz en nuestras acciones diarias y ser instrumentos de paz y justicia en el mundo. Ayúdanos a vivir de manera que otros vean tu sabiduría en nosotros y sean atraídos hacia ti. Señor, danos un corazón humilde, dispuesto a aprender y a servir. Que podamos ver el mundo con tus ojos, amando y ayudando al prójimo con la misma compasión que demostraste. Bendícenos, Señor, con discernimiento en nuestras decisiones, paz en nuestros corazones y fuerza para enfrentar las adversidades con fe. Que tu sabiduría guíe nuestros pasos, transforme nuestras vidas y nos acerque cada vez más a ti. Señor, sabemos que la vida puede estar llena de desafíos e incertidumbres, pero confiamos en que, con tu sabiduría, podemos enfrentar cualquier tormenta. Danos la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, el valor para cambiar lo que podemos y la sabiduría para distinguir una cosa de la otra. Pedimos, Padre, que tu sabiduría se manifieste en nuestras relaciones, ayudándonos a amar y a comprender a quienes nos rodean. Que seamos pacificadores,
llevando tu paz y armonía a todos los lugares donde estemos. Que nuestras palabras y acciones sean un reflejo de tu amor y gracia, edificando y animando a todos los que encontremos. Señor, también pedimos sabiduría en nuestras decisiones financieras, para que podamos administrar con responsabilidad los recursos que nos has confiado, que nuestras elecciones demuestren integridad y generosidad, y que podamos ser buenos administradores de las bendiciones que recibimos. Ayúdanos a vivir de forma sencilla y a valorar lo que tiene verdadero valor a tus ojos. Padre, oramos por sabiduría en nuestro trabajo y vocación, para que podamos ver nuestro trabajo como un servicio a ti, haciendo todas las cosas con excelencia y dedicación. Que tu sabiduría nos oriente a innovar, a resolver problemas y a colaborar de manera que honre tu nombre y beneficie a quienes nos rodean. Te agradecemos, Señor, por escuchar nuestra oración y por tu generosidad al concedernos lo que pedimos con fe. Confiamos en tus promesas y descansamos en tu provisión. Sabemos que, con tu sabiduría, podemos enfrentar cualquier desafío y vivir vidas que glorifiquen tu santo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos con gratitud y confianza. Amén. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas y que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este video a ellas, pues Dios podría estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzar más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.